Buenos días, profesora. Mi nombre es Abigail Arely Velázquez Rosas, del grado y grupo de segundo 2 de la licenciatura de Historia. Y a continuación le voy a hacer una representación de mis prácticas de conducción que iban a ser ejecutadas en la escuela secundaria Octavio Paz. Así que damos inicio con la última clase, que en este caso, pues buenos días, voy a dar inicio. Soy la profesora Abigail y a continuación vamos a ver pues un tema, pues no complejo, pero un tanto, pues hay que identificar varios pasos. Este es el proyecto de nación de los liberales, ¿ok? Los gobiernos liberales y sus proyectos de nación, ¿ok? Los gobiernos liberales y su proyecto de nación, ¿ok? Listo. Antes de iniciar y que les voy a presentar algunos conceptos, hay que entender primero, porque no sé si comprendan lo que es un proyecto de nación. Estamos hablando de un gobierno liberal. La clase pasada estuvimos hablando sobre conservadores y liberales y espero que haya quedado un poco más claro quiénes son los liberales, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de un proyecto de nación. Así, tomándolo en sus conocimientos previos que tienen, proyecto es como ejecutar, ¿cómo decirlo? Como una acción, como planear algo que por así que se plantea, con pues todos los pasos que se van a hacer, ¿no? O sea, hacer un proyecto, un plan, y estamos hablando de una nación que en este caso pues sería México, que era lo que querían los liberales, que eran como un partido político, que lo que querían era poder gobernar México de la manera pues correcta según ellos se planteaban, ¿ok? Entonces hay que planear primero, saber lo que es un proyecto de nación. Este proyecto de nación, un proyecto nacional más bien, son ciertas acciones bianuales, o sea que se hacen durante el año, que son multidisciplinarias y que son pensadas para resolver ciertos problemas o conflictos nacionales, precisamente, prioritarios descritos en un plan nacional de desarrollo o en el marco programático nacional. Entonces, es para poder abarcar y solucionar cualquier conflicto o problemática que se pueda presentar durante un gobierno y sus derivados, ¿ok? Así que seguimos con colocar algunos conceptos para ir entendiendo pues este tema y que igualmente las lecturas que se van a presentar pues puedan ser claramente comprendidas. Tenemos a lo que es patriotismo, liberalismo, un imperio, veto, el conservadurismo y Saint-Cyr. ¿Ok? Vamos a iniciar. Bueno, primeramente quiero sigamos. Empecemos con lo que es patriotismo, ¿ok? ¿Qué entienden que es patriotismo? Aquí se la pregunta a los alumnos igualmente para que puedan comprenderlo, analizar los conceptos, lo que significan, y que aún así los anoten para seguir retomando esa parte del español, de la ortografía y de abrir más conocimientos sobre conceptos. Ok, entonces iniciamos con lo que es un imperio. Un imperio es una organización política. Patriotismo. Patriotismo. Estos son como sentimientos que tienen los seres humanos por su tierra natal, por el espacio pues en el que viven, a las que se adoptan. Esta se siente, pues, esta está ligada por sentimientos que sienten, pues, por ejemplo, que sienten afecto a la cultura, a la historia a la que pertenecen. O
sea, es estar orgulloso de pertenecer a una nación. No sé, por ejemplo, ahorita hay muchos youtubers, por ejemplo, de Corea o rusos que se vienen aquí a México y adoptan un cierto patriotismo porque logran establecer una relación, un sentimiento sobre sus vivencias en México, lo que el país les representa, les da y que ellos pues pudieron interpretar. Seguimos con lo que es ahora sí un imperio. Esta es una organización política en la que un estado o nación impone su poder a otros países. Aquí, por ejemplo, igual México ha sufrido pues varios imperios, como por ejemplo el imperio de Agustín de Iturbide, que pues obviamente fue en este caso la organización política que por ejemplo España le puso a México. El conservadurismo pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Espero que ya haya quedado claro y que ya vimos el tema de liberales y conservadores. Y pues recuerden que esta es una doctrina política que pues defiende todo el método tradicionalista que ha estado viviendo durante cierto tiempo y que no acepta pues cambios o pues sí cambios radicales en su sociedad. También tenemos el liberalismo, igualmente ya había quedado claro con el tema pasado, así que pues ya voy a pedir que esos sean los principales que puedan darme los alumnos. Entonces recordemos que el liberalismo, hablamos que era una corriente filosófica que se había desarrollado en el siglo XIX en el lado de Europa. Bueno, es una corriente física, política, económica, que lo que buscaba era promover la libertad del ser humano, que tuviera una igualdad política, moral, social, y que hubiera una búsqueda de progreso en sus pueblos. Seguimos con lo que es veto. El veto quiere decir que es el derecho que tiene una persona o corporación para impedir algo, ¿ok? Tenemos también por último lo que es sancionar. Esto es hacer que la economía de o el bien de una persona, una corporación, un colectivo, pues dejen de producir pérdidas y solamente tengan ganancias, es decir, que se afiance o se asegure la reparación del daño que puede sobrevenir de manera económica. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí algunos conceptos, ya tenemos lo que son los proyectos de nación. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué entiendes que es el plan de nación de los liberales? Esta pregunta se va a hacer frente a grupo y dependiendo pues se va a recolectar una lluvia de ideas para tratar de entender y que esto sea más claro. Por segundo se va a hacer una pregunta sobre por quiénes creen que fue conformado este proyecto de nación, este plan de nación de los estados liberales. Entonces, pues, estamos hablando de liberales, entonces pues, creo que ahí mismo está la respuesta, ¿verdad? Bien. Posteriormente, se va a dar se va a entregar una lectura igualmente de 2 páginas. En este caso sería de la 138 a la 139, donde se habla de los gobiernos liberales y su proyecto de nación. Así que a continuación voy a dar inicio. Los gobiernos liberales y su proyecto nacional. Hacia 1866, el imperio de Maximiliano había perdido todo el apoyo. A los liberales no les convencían las medidas adoptadas por la monarquía, mientras los conservadores estaban decepcionados por el tono liberal del gobierno que los excluía del aparato gubernamental. El gobierno liberal convenció a Estados Unidos de América para que no reconociera el imperio de Maximiliano. Aquí tenemos que recordar quién es Maximiliano y si no te damos un pequeño repaso. Cuando la guerra civil de ese país estaba por terminar, con el triunfo del ejército de la Unión sobre el sur esclavista, abril de 1865. Asimismo, Maximiliano se enfrentó a la presión que el embajador estadounidense en Francia y la Asamblea Nacional Francesa ejercieron en contra de las acciones de Napoleón III en México. Ya desde 1861, los diputados franceses reclamaron por las nulas ganancias obtenidas en la ocupación.
además de la unificación italiana en 1861. Cambió el escenario político de Europa y provocó que Francia se concentrara en el escenario europeo. El imperio se quedó sin respaldo mientras las fuerzas de Benito Juárez, defensoras de la República, avanzaban. En abril de 1867, Porfirio Díaz, al frente del ejército republicano, ocupó Puebla y en mayo recuperaron la Ciudad de México. Maximiliano, junto con algunos seguidores como Miguel Miramón y Tomás Mejía, se refugiaron en Querétaro, donde fueron apresados, juzgados y fusilados. El triunfo sobre el imperio de Maximiliano permitió la instauración del modelo republicano como forma de gobierno y la derrota definitiva del conservadurismo. El triunfo de la República, impuso dos herencias del liberalismo: una política que rendía tributo a la Constitución de 1857 y la otra era la intolerancia a otro tipo de ideales, pues el liberalismo se convirtió en un credo de combate que se adjudicó toda la representación del patriotismo mexicano. Los presidentes Benito Juárez, de 1867 a 1871, y Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876, idearon un programa político de reforma constitucional que diera fuerza al poder ejecutivo, mediante el restablecimiento del Senado para equilibrar el poder legislativo y la imposición del veto del presidente sobre proyectos de ley emitidos por el legislativo. Recordemos, aquí una pregunta aparte, ¿saben cuáles? Dijimos que eran los tres poderes de los liberales: era el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Recordemos que en el conservadurismo ya era el supremo poder. Entonces, seguimos. Esto provocó una reacción violenta del Congreso, la prensa y de algunos gobernadores, lo que resultó en la creación del Partido Constitucionalista o Progresista, que escogió como candidato presidencial a Porfirio Díaz, derrotado por Juárez, y Lerdo de Tejada en las elecciones de 1867 y 1872 respectivamente. En materia económica, los gobiernos liberales intentaron reconstruir y sanear las finanzas, creando infraestructura que permitiera el progreso material del país. Para esto se trató de invertir en vías férreas, telégrafos, caminos y puertos, con el objetivo de insertar a México en la nueva economía mundial, recuperar los mercados perdidos y la inversión de capitales externos. Al mismo tiempo se promovió la formación de ciudadanos de un Estado republicano por medio de la nueva Ley de Instrucción Pública, que mantuvo la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y suprimía la enseñanza religiosa. Ok, pues todo esto abarca el final del Segundo Imperio Mexicano. Recordemos que en este caso, Maximiliano, que fue pues era príncipe de Austria-Hungría, pues lo mandaron Napoleón III a México para que intentara gobernar, pero lo que tenían ellos pues era tener aplicar un gobierno conservadurista en México, mientras que pues Maximiliano pues no tenía esas ideas, sino que era liberal. Entonces fue que empezaron a surgir algunos pros y contras del liberalismo, el conservadurismo, y que creciera la nación, porque pues eso era lo que se creía, porque México ya estaba derrotado, estaba muy mal, había, como dijimos, una inestabilidad en ese país. Entonces pues era muy difícil, fue muy difícil para Maximiliano, que pues sí no se logró poder hacer crecer al país como tal vez hubiera querido, ¿verdad? Entonces, posteriormente, teniendo esta información, la lectura, y ustedes más aparte su lectura en su libro de historia, lo que vamos a hacer es que en un papel bond o en una cartulina que les voy a dar, ¿okay? Van a presentar un esquema, un dibujo, con información acerca del proyecto del Plan de Nación de los Estados Liberales, y que me den pues una idea general de cómo fue que, así que sus características, como la historia de esto que acabamos de ver,
pero ustedes los van a plasmar en un esquema, en un dibujo, y van a pasar, igualmente va a ser en equipos, y van a pasar unos 2, 3 equipos, dependiendo del tiempo que nos dé, a exponer lo que realizaron, lo que van a realizar y lo que entendieron del tema, ¿ok? Posteriormente, para ir finalizando el trabajo, les voy a entregar un crucigrama, ¿ok? Precisamente sobre temas, sobre el gobierno liberal y el proyecto de nación, mientras les realizo 3 sencillas preguntas, ¿ok? Para verificar pues si realmente pusieron atención y lograron entenderlo. Entre estos está que me digan qué son qué son la formación de los estados nacionales. O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué significa? Posteriormente es que ustedes me den, o sea, yo preguntarles qué reflexión o qué opinión tienes acerca de la creación, del proceso de la formación de los estados nacionales, en este caso de los gobiernos liberales, y de su proyecto de nación. Y para finalizar, una pregunta general, que me digan así concreto, ¿qué aprendiste del tema? ¿Qué te llevas hoy? O sea, dar una idea general y yo poder observar si pudieron comprender el tema o no. Y de ahí pues resolver alguna duda o hacer una conclusión rápida sobre el tema. Y pues bueno, creo que eso sería todo por ahora. Estas fueron mis 3 clases y pues muchas gracias por su atención. Esos fueron los temas que vimos o que sí estuvimos viendo esta semana. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.